El cerebro es un órgano plástico. Se modifica de forma espontánea y se adapta a su entorno generando nuevas conexiones entre los miles de millones de neuronas que lo conforman. Roberto Colom, catedrático de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, y María Ángeles Quiroga, profesora de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, han llevado a cabo un estudio pionero para entender de qué forma se producen estos cambios. En concreto, han mostrado que resolver los rompecabezas de la serie del profesor Layton parece fortalecer al cerebro, preparándolo para la actividad cognitiva. En su estudio, un grupo de jóvenes voluntarias jugaron con el videojuego un total de 16 horas durante un mes, en condiciones de laboratorio. Gracias al análisis por resonancia magnética, observaron cómo había cambiado el volumen de la materia gris de las voluntarias, indicador de que aumentaba la potencia del cerebro para procesar información. También observaron una mejora en la integridad de la sustancia blanca, lo que facilita la coordinación de distintas regiones. Por último, vieron que había incrementado la conectividad en reposo de una red que mejora la preparación para la actividad intelectual. En concreto, las áreas que habían mejorado después del mes en que habían jugado eran las relacionadas con la comprensión verbal, el procesamiento visual y espacial, la percepción visual, la orientación topográfica, la planificación y el razonamiento. Precisamente, esas son las capacidades necesarias para el desarrollo y resolución de los problemas de la serie del profesor Layton. En este programa se indagará en el uso de la inteligencia en profesor Layton. Se expondrán también los efectos de jugar a profesor Layton en la plasticidad del cerebro, así como las características del videojuego que inciden en la plasticidad del órgano más sofisticado de la evolución. Se abordará además una de las claves neurológicas de la inspiración en la resolución de problemas. Y veremos cómo los videojuegos están ayudando ya en el aprendizaje de múltiples disciplinas. Roberto, ¿cuál sería la diferencia fundamental entre vuestros tipos de experimentos? Yo sé que habéis hecho varios, siempre con un número reducido de personas, y los experimentos que acabo de ver, por ejemplo, en Francia, referidos a centenares de personas para saber si realmente esta utilización acrecentada de distintos soportes conduce a una mayor inteligencia o no. ¿Cuál es la diferencia? Sí, ahora hay una cierta obsesión por trabajar con grandes grupos de personas, pero nuestra visión es un poquito diferente. Empezamos con un número grande de personas, pero luego elegimos cuidadosamente aquellos individuos que vamos a estudiar pormenorizadamente y siempre en laboratorio, para tener unas condiciones de control que luego nos permitan sacar conclusiones válidas, robustas, sólidas. Lo hemos estudiado de la manera siguiente. Elegimos primero un grupo de participantes que, teniendo experiencia en el uso de la videoconsola, no hubiera jugado nunca al juego del profesor Layton. A estas personas cuidadosamente seleccionadas en experiencia de videojuegos les evaluamos en capacidades. En capacidad verbal, en capacidad espacial y en razonamiento. Y de sus resultados obteníamos esa puntuación en ese factor general, en esa capacidad general para resolver problemas. Y a partir de ahí pasaban durante un mes, un máximo de 16 horas, en control estricto de laboratorio jugando al videojuego. ¿Qué significa control estricto? Significa que estaba el jugador y un experimentador. Y cada hora se tomaba nota de sus resultados. Cuántos puzzles nuevos había encontrado, cuántos había resuelto, cuántos no. Que la persona se cansaba y abandonaba, pues a la media hora se tomaba el registro. De esa manera hay un control exhaustivo de lo que va haciendo, porque la tentación, si no, es a que te engañen, ya sabes, a nadie le gusta fracasar en un videojuego. ¿Y has sacado alguna conclusión válida, robusta, sólida? Sí, la conclusión robusta y sólida es que los videojuegos están midiendo las diferencias entre las personas en su facilidad para resolverlos, de modo semejante a como medimos los psicólogos con los test de capacidades. Y por eso hemos obtenido una correlación alta entre tu rendimiento en el videojuego y tu rendimiento en los test.
Y correlacionan alta quiere decir que están ordenando igual a las personas. Por lo tanto, observando cómo resuelves el videojuego, yo predigo tu perfil de aptitudes. Igual que midiendo tu perfil de aptitudes, yo puedo predecir cómo vas a hacer el videojuego. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿En cuánto tiempo vas a tardar? Y lo eficaz que vas a ser. Las personas más capaces resuelven el videojuego entre 3 y 5 horas antes. Que es mucho, es mucho. Y el mecanismo G, rarísimo como nombre, ¿qué es exactamente? El factor G es muy importante porque aglutina el núcleo duro, el núcleo básico de la inteligencia humana. Y lo que viene a significar este factor general de inteligencia o factor G es que las personas que son inteligentes en alguna actividad específica tienden a ser inteligentes en todas las demás. Y en último término, lo que este factor general de inteligencia representa a nivel práctico es la habilidad que tiene la gente para manipular situaciones más o menos complejas. Esto lo podemos evaluar formalmente con pruebas estándar, pero también se aplica a situaciones cotidianas en las cuales la gente se puede enfrentar a distintos tipos de problemas. Una de estas situaciones puede ser, por ejemplo, el videojuego Profesor Layton, que incluye distintos tipos de actividades también más o menos complejas. ¿Y eso tiene, María Ángeles, algo que ver con el profesor Layton y su sistema de perfeccionamiento de los videojuegos para efectivamente poder controlar mejor la inteligencia? Interesante pregunta. Lo que te planteas es si profesor Layton requiere de tu inteligencia, y la respuesta es sí, claro, para que puedas resolver el juego, que tiene una estructura de novela de misterio, que tú quieres llegar al final, quieres saber qué pasa, tienes que ir resolviendo puzzles, y ellos requieren de tu inteligencia. Es el profesor Layton. Es que está atascada y la tengo que ayudar. ¡Pasa! Señorita Cruz, lo siento, pero necesitamos ya en plató. Okay, fix this up. Roseanne. Scene 103, take 4. And action! Cut! Lo siento, no. ¡El oso ciego! ¡El oso ciego! ¡El oso ciego! ¡El oso ciego! Con el sombrero azul. ¡El oso ciego! ¿Será esta la solución? ¡Me tengo que ir a rodar! ¡Lo sabía! ¿No te ha ocurrido nunca que tu inspiración, tus mejores ideas, han llegado en el momento menos pensado? Muchas veces, cuanto más te empeñas en encontrar la solución a algo, más te atascas. ¿Cómo puede ser? En realidad, los golpes de inspiración no vienen de la nada, más bien al contrario. Cuando estás relajado o distraído, tu cerebro está pensando a toda velocidad, rebosa de información, y ese es el momento en que la gestiona de forma más eficiente. Y no piensa en tonterías, piensa en cosas importantes. Liga la información del pasado con la del futuro, recuerda y planifica según las experiencias acumuladas. Pero, un momento, ¿no debería ser al revés? ¿No se supone que nuestro cerebro está más activo cuanto más concentrados estamos, cuanto más nos esforzamos en hacer algo? Recientes investigaciones apuntan a lo contrario. Cuando tenemos la mente en blanco es cuando las neuronas consumen más energía. Así que, la próxima vez que te llamen la atención porque no estás haciendo nada, explica que, en realidad, estás llevando a cabo complejas operaciones intelectuales que implican a todo tu cerebro. No solo dirás algo que es cierto, sino que igual encuentras esa inspiración que, hasta ahora, se consideraba divina. Vamos a ver, si dedico 4 horas
semanales durante no sé cuántas semanas, pero con 6 semanas, al tema de videojuegos. Mejora mi adaptabilidad, mi plasticidad intelectual. Me acostumbro a trabajar más fácilmente con distintos soportes, o sigo igual que antes. Bueno, hay dos niveles, yo creo que hay dos niveles. Un nivel más bien conductual, en el que tú observas claramente una mejora a medida que vas practicando con Layton. Van tus habilidades numéricas para manejar el lenguaje, espaciales, van mejorando, pero además hay ciertos cambios interesantes a nivel biológico, a nivel cerebral. ¿En las neuronas, por ejemplo? Correcto. Hemos observado cambios muy interesantes a 3 niveles fundamentales. Por un lado, en cuanto a cambios en materia gris, hay incrementos en ciertas regiones clave para la inteligencia. También hay un cambio en la conexión de materia blanca entre distintas regiones cerebrales. Y en tercer y último lugar, hemos encontrado también cambios en cómo se conectan distintas regiones cerebrales funcionalmente, en reposo, lo cual ayuda a que tengas una predisposición más intensa para la actividad intelectual. O sea, ahora lo llamamos una mayor plasticidad, ¿no? Exacto. Puedes variar más fácilmente, estás más preparado para pasar de una cosa a otra. ¿Tienes algo que añadir o añadirías algo a esto? Sí, que el símil es como el gimnasio y la actividad física. Eso lo entiende todo el mundo. Si estás un mes yendo al gimnasio, ¿tú no notas el cuerpo preparado para la carrerita? Más activo. El cerebro es igual. Si tú estás un mes jugando a un juego que te plantea retos, que las soluciones no son evidentes, que tienes que pensar de forma no convencional, al final, como explicaba Roberto, y lo muestra la resonancia, tu cerebro ha cambiado, está más dispuesto a resolver, a buscar problemas y a resolverlos, a darle solución. Estoy pensando en un amigo que juega continuamente a estas cosas, ¿no?, del profesor Layton. Y él me dice, yo no sé si tiene razón o no, y esta es mi pregunta, él me dice que la inteligencia después de este ejercicio ha aumentado. Después, no durante. Es decir, él puede estar haciendo el ejercicio y no es más inteligente de lo que era en el segundo 1 del juego. Su mayor plasticidad empieza después de haber terminado el juego. ¿Es verdad eso? Es verdad. En cierto modo sí. Está claro que el componente propio, el componente endógeno es muy importante, pero también puedes generar unas condiciones en el entorno externas que faciliten el que tu competencia intelectual vaya creciendo conforme pasa el tiempo. O sea que sí que hay un componente fuerte a nivel interno, pero también los factores externos pueden contribuir de modo muy positivo. Las neuronas son como las ramas de los árboles. Se expanden y crean una red única para cada uno de nosotros. Es el conectoma. Lo que sentimos, recordamos e imaginamos, nuestra identidad, descansa sobre él. El conectoma se modifica incorporando nuevas experiencias constantemente. Cambia con lo que vivimos. A esto se le llama desarrollo. El mundo exterior, el entorno que nos rodea, sirve de alimento a nuestra red mental. ¿Qué pasaría si pudiéramos rediseñarlo a medida para que fuera lo más eficaz posible? Imagina que tu mundo está configurado para que le saques el máximo provecho. Que lo que haces se convierte en un juego donde se te exigen retos. No tan fáciles como para que te aburran, ni tan difíciles como para que te agobies. Un juego con recompensas y premios, hecho a medida para estimularte, para que saques lo mejor de ti y, sobre todo, lo pases bien.
Esto es justo lo que pretenden algunos videojuegos. Convierten el entorno virtual en algo excitante, adaptado a cada jugador para conseguir el máximo de eficiencia. Y, en consecuencia, permiten enriquecer nuestra mente, nuestras capacidades, mientras jugamos. No es nada nuevo, lo hemos hecho siempre. A menudo hemos crecido, hemos aprendido mientras jugábamos. Es la manera que tenemos los animales de descubrir el mundo que nos rodea, y los videojuegos pueden potenciar ese proceso. Al fin y al cabo, el mundo virtual de los videojuegos no dista tanto del mundo en el que vivimos. Además, en muchas ocasiones, el cerebro no distingue entre lo real y lo virtual. Nuestra inteligencia y la de las máquinas confluyen en el entorno del videojuego, que convierte esa interacción en un motor de cambio enorme a nivel social. Oye, una cosa que me interesa mucho, y volvemos al comienzo de nuestra reflexión, ¿no? ¿Hasta qué punto el conocer mejor lo que ocurre dentro de nuestro cerebro cuando estás haciendo un videojuego, por ejemplo, hasta qué punto podemos o nos abre perspectivas de poder controlar mejor nuestra inteligencia? Si después de seleccionar videojuegos como profesor Layton y sus distintos niveles, mis capacidades, mis procesos cognitivos han emprendido algún tipo de reorganización. Mi respuesta es sí, han emprendido algún tipo de reorganización, pero lo interesante es entender por qué, de tal manera que veas cómo otras actividades de la vida cotidiana lo hacen igual. Profesor Layton es como una novela. Es una novela que tú vas leyendo capítulos y tú quieres saber qué pasa. Y yo quiero saber qué pasa en esta villa misteriosa y quién es ese personaje en sombras que está quitando la luz o lo que sea. Pero para poder pasar al siguiente capítulo me aparece un puzzle, un jeroglífico. Como el barquero este que tiene que pasar el lobo y las ovejas y no los puede pasar juntos. Esos son de razonamiento, pero los puede haber más verbales, de comprender palabras. Claro, si yo no lo resuelvo, quedo frustrada. De tal manera que me busco la manera de poderlo resolver, expando mi capacidad y si no, y este es un elemento muy importante, busco ayuda. Y ahí viene la parte social de relación del juego, porque yo quiero saber qué pasa al final. Por eso cuando dicen, no, se aísla el que juega videojuegos. No. No. En absoluto, en absoluto. Si dejaras de buscar problemas, dejarías de producir neuronas y te extinguirías. ¿Y tú buscas problemas?